Buenas tardes, muchachos del grupo auxiliar administrativo. Mi nombre es Adolfo León Gómez, el docente formador que los va a estar acompañando en este proceso. El objetivo de esta sesión asincrónica es dejar material referente al módulo Principios Administrativos, concretamente las organizaciones como tema central. Si bien es cierto que hemos desarrollado ya la temática de las organizaciones, vamos a hacer énfasis en la diferenciación de una organización empresarial y una organización de tipo social. Cuando hablamos de una organización de tipo empresarial, hablamos de un recurso humano que se compromete a la obtención de los resultados objetivos definidos en una planeación estratégica con un único fin de generar riqueza, generar utilidades. Mientras que cuando hablamos de organizaciones de tipo social, hablamos de recursos humanos, de igual manera, motivados a la consecución de objetivos planteados en la planeación estratégica, como la misión, la visión, los valores corporativos, los principios corporativos y los objetivos, pero ya enfocados a subsanar una necesidad de tipo social. Ese es el aspecto diferenciador, ya que las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de tipo social, tienen por objeto subsanar las brechas sociales que el Estado no ha podido cubrir, mientras que las empresariales buscan lucrarse, es decir, obtener un beneficio definido para los propietarios o fundadores de la organización. Para ello vamos a abordar un concepto fundamental que es el concepto de empresa. Llamamos empresa a toda unidad productiva legalmente constituida que subsana las necesidades del mercado con los productos que ofrece. Desglosando este concepto, muchachos, podemos ver que nos habla de una unidad productiva. Y cuando hablamos de una unidad productiva, hablamos de un espacio en el cual se toma un producto, se transforma y se consiguen unos recursos a partir de ese esfuerzo generado. Cuando hablamos de legalmente constituida, es que debe tener unos componentes en cuanto a la legalidad, en cuanto a la formalidad, dependiendo de la legislación, para poder operar. Y cuando hablamos de que subsana las necesidades del mercado con los productos que ofrece, indiscutiblemente hablamos de eliminar, cancelar, conseguir a cabalidad, poder sobreponer esa dificultad, esa carencia. Cuando hablamos de carencia, hablamos de que nos hace falta algo. ¿Listo? Entonces, en conjunto, llamamos empresa a una unidad productiva legalmente constituida que subsana las necesidades del mercado con los productos que ofrece, entendiendo la importancia de que para poder llamarse empresa debe estar legalmente constituida, por eso lo subrayamos. Hay unos requisitos legales para poder tener esta investidura de legalidad, que en Colombia operan dos documentos esenciales mínimos, dependiendo la actividad económica que se realice. En este caso, para las organizaciones empresariales, pues el nivel de complejidad de los documentos requeridos va a aumentar. Inicialmente, como mínimo, se pide un RUT. Estamos hablando de un registro único tributario pedido por una entidad estatal llamada la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, encargada de recaudar y administrar todos los recursos a nivel de impuestos y a nivel de gravámenes que permitan que el Estado entre a operar y a ejecutarse como tal para cubrir su objetivo básico. El RUT, Registro Único Tributario, es el código que genera esta entidad a cualquier actividad económica para una persona natural o para una persona jurídica. Este código le permite a la entidad, a la DIAN, poder codificar y entender todas las transacciones económicas que se deriven a nivel nacional dentro de un ámbito de formalidad. Para generar el RUT, usted no necesita cancelar ningún tipo de aporte económico. Usted se dirige a la oficina de la DIAN, solicita una cita, generan un turno, lo atienden. El único documento que usted debe llevar es copia legible de su documento de identidad en ambas caras. Le transmite la información al asesor que lo atienda en términos de la ocupación o la actividad económica que genera sustento, que genera recursos, y puede tener incluso la opción de incluir dos actividades adicionales enmarcando la principal y las dos secundarias, de acuerdo a las habilidades o a la experiencia que usted desarrolle para producir. Los datos personales de residencia, tipo de la ciudad, los datos telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, y automáticamente se le genera el RUT. Ese RUT es en blanco y negro, usted lo puede copiar las veces que sean
y tiene un valor a nivel documental para cualquier trámite en el que usted lo presente. Si usted desea modificar alguna de las actividades o necesita la vigencia, estar actualizado, usted tiene dos opciones: o desplazarse nuevamente a una oficina de la DIAN o simplemente solicitar a través de la página de la DIAN, www.dian.gov.co, la posibilidad de ingresar a los servicios online que ofrece la entidad a través de su portal. ¿Cómo lo hace? Ingresa a través de la dirección que acabé de mencionar, crea un usuario, se registra, adjudica una clave y automáticamente usted ingresa y hace uso de todos los servicios que ofrece esta plataforma, dentro de los cuales ofrece la posibilidad de actualizar su RUT dentro de la base de datos ya previamente elaborado para cualquier trámite que requiera o cambiar algún dato particular de lo que está consignado en el documento, o el tema de la actualización y vigencia con el simple hecho de modificar algún dato. Usted lo guarda, lo imprime y automáticamente tiene su RUT actualizado. Hay otro documento que se llama el registro mercantil, y cuando hablamos de registro mercantil es un documento de vigencia anual que emiten las cámaras de comercio a nivel municipal en todo el territorio nacional, como documento soporte de que su actividad económica o mercantil está registrada bajo todos los componentes de información que se requieren a nivel detallado, dependiendo de la naturaleza, si es persona natural, qué tipo de sociedad, y toda la información que en términos de legalidad se requiere registrar para ser visibles dentro de grupos o sectores económicos de determinado municipio. A diferencia del RUT, que no genera algún costo, los registros mercantiles sí deben cancelar una cuota, una tarifa que puede oscilar en una tarifa aproximada entre 50 a 60 mil pesos, con un monto de aporte de capital de 0 a 2 millones de pesos, un ejemplo. Y si los aportes de capital suben a ese intervalo de recursos económicos, pues automáticamente subiría el tiempo. Hay una ley del 2016, la ley 1780, que promovió el gobierno del señor Santos, donde se genera la posibilidad de que las personas jóvenes se estimulen a crear empresas en el territorio nacional. La ley promueve de que todo aquel ciudadano que esté en el orden de 18 a 28 años no pagará, por ser socio de esta nueva empresa, timbre alguno, independientemente de los aportes de capital con los que inicie la empresa, su registro. Significa que si el margen de edad está entre 18 y 28 años en una sociedad en la cual hay dos socios y uno cumple el requisito, la ley te ofrece la posibilidad de que acapares a los dos socios y tu rango de edad puede ser utilizado para acogerse a esta normativa y no pagar timbre. ¿Ok? ¿Por qué como requisito mínimo solo el RUT y registro mercantil? Se preguntará. Hombre, porque dependiendo de la complejidad de la actividad, si por ejemplo estamos hablando de una discoteca, requeriría un compendio de documentación y requisitos adicionales a estos requisitos mínimos. Por ejemplo, en el caso de mención, una discoteca requeriría el permiso de uso de suelo para saber si puede operar dentro de lo permitido en los POTs. Y cuando hablamos de POT, POET, hablamos de los planes de ordenamiento territorial definidos a nivel municipal, sancionados bien sea por vía de consejo municipal o vía de decreto a partir de los que definan los alcaldes en esos municipios. En esos POT se definen de manera sectorial el tipo de actividad que está permitida en cada sector de cada municipio. Es decir, en el caso de Barranquilla, usted va a colocar un tipo de empresa de esta característica y usted decide ubicar, por ejemplo, en la carrera 8 con 42, donde están la mayoría de los sectores, o en la 84 con 50. Usted tendría más facilidad de que le otorguen el permiso si decide realizarla de pronto en algún sector residencial donde no está contemplado en el POT la viabilidad para generar este tipo de actividad de entretención y de consumo de licor. Normalmente ese permiso lo piden las oficinas de planeación distrital, en el caso nuestro, cuarto piso de la alcaldía distrital, y
esos permisos se suman a otra cantidad de permisos dependiendo, en este caso concreto, por ejemplo, el permiso de bomberos, una visita que le hacen los bomberos para ver si la adecuación a los espacios donde va a haber afluencia pública permiten que, dado alguna eventualidad, pueda poderse evacuar el personal y cuente con las características de seguridad como extintores apropiados, vías de evacuación, amortización de regaderas de agua, que el terminal o la fuente de agua más cercana esté accesible para el caso de eventualidad de uso de los bomberos, y que las aglomeraciones estén distribuidas eficientemente para evitar algún tipo de anomalía. Adicional a eso, pueden tener, en este caso particular, un permiso otorgado por una organización, Saico y Asimpro, que vela por el recaudo económico de parte de los que a través de la música reciben un provecho, le sacan provecho a una determinada tipo de actividad. Y este tipo de recaudo, a través de una tabulación, dependiendo los géneros musicales, dependiendo si es una composición donde se va a resaltar al autor o al intérprete, se destina finalmente a salvaguardar el futuro de esos compositores, de esos intérpretes, dados que si es una obra musical donde el mismo que interpreta es el mismo que compone, pues tendrá un mayor número de recaudos. La entidad se encarga de recaudar estos impuestos, cobra una pequeña comisión y el resto lo destina a las personas en vida que crearon esa composición musical, o en su defecto a los legalmente titulados para recibir dicho beneficio. Ese sería otro impuesto. Puedes tener, si tienes una marca propia de un tipo de alimento que produzcas en el sitio, requerirías permiso del INVIMA, por ejemplo, requerirías permiso de salud pública en términos de si vas a preparar en el sitio también algún tipo de alimento que sea consumido de manera pública. Y en fin, en la medida en que la complejidad de la actividad económica es más grande, pues va a requerir un número determinado de documentos para poder revestir completamente el ámbito de legalidad, según las disposiciones de cada país. ¿Ok? Eso sería con respecto a los requisitos mínimos para estar legalmente constituido. Significa que si usted tiene una unidad administrativa, por ejemplo, una comidas rápidas, y tiene todos los requisitos legales mínimos, su RUT, su registro mercantil y sus correspondientes permisos de uso de suelo, si es al aire libre, o los permisos normales, si es una localidad o un inmueble propio privado, catastro, impuestos al día, usted operaría como empresa. En tanto que una infraestructura física de 2 pisos con un servicio de vigilancia, personal administrativo, pero que no tiene o le hace falta algún tipo de documento dentro de la legalidad, no estaría en disposición de llamarse empresa, porque requeriríamos que tuviera toda la investidura en términos legales dependiendo de la actividad. Mientras que la comida rápida sí se llama empresa, esa infraestructura no podría llamarse empresa. Hasta aquí hemos abarcado el concepto fundamental de lo que es una empresa, repito, una unidad productiva legalmente constituida que subsana las necesidades del mercado con los productos que ofrece. La invitación es a que nos apropiemos de este concepto para poder entender a cabalidad el desarrollo subsiguiente de los entornos laborales en los que nos vamos a desempeñar. ¿Okay? Las empresas tienen unas clasificaciones dependiendo ciertas características de clasificación. Por ejemplo, dependiendo del sector económico en el cual se desarrolle o se desenvuelva, dependiendo del tamaño. Y cuando hablamos de tamaño, hablamos del número de colaboradores que permiten la realización de dicha actividad, dependiendo del origen del capital que dio inicio a esa unidad productiva, dependiendo del número de propietarios, dependiendo la explotación y conformación de su capital, dependiendo la manera en que se pagan los impuestos y dependiendo la función social que cubra. Dependiendo de los sectores económicos, podemos estar hablando del sector extractivo, por ejemplo, explotar todos los recursos naturales, todo lo que proviene de la naturaleza. Dependiendo el sector servicio, podemos llamar a una empresa de servicio encargada de prestar un servicio a la comunidad. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de todas aquellas actividades que dependen de la capacidad humana. Por ejemplo, los abogados, los médicos, los entrenadores ofrecen
servicios, dependen de su capacidad humana, no fabrican nada. Dependiendo del cúmulo de conocimientos o de manera empírica o de manera formativa a través de una titulación, ofrecen un producto, un valor agregado que contribuye a subsanar una necesidad, pertenecen al sector servicio. Dependiendo si pertenecen al sector comercio, que no es más que realizar la actividad económica, generar un lucro, generar unos dividendos a partir de la venta o exposición de productos que otro ha fabricado. Simplemente me quedo con la comisión, simplemente genero un ingreso a partir de una ganancia ocasional por poner a disposición ese producto que otra persona ha fabricado, o otra persona natural, otra persona jurídica. Yo soy el encargado de ponerlo a disposición de quienes puedan necesitarlo. Estoy realizando una actividad de tipo comercial. Dependiendo del sector agropecuario, que son los encargados de la producción del campo y sus productos, todo lo que tenga que ver de la naturaleza. Dependiendo si es el sector industrial, pertenecería a este sector, son una de las que toman una materia prima para convertirlo en un producto. Estamos hablando del industrial o manufacturero, es lo mismo, tomar un producto y transformarlo finalmente. Dependiendo del tamaño, y eso va dirigido más al número de empleados o colaboradores que puedan conformar estas unidades productivas. Llamamos gran empresa, por ejemplo, los que tienen 100 o más empleados, una mediana empresa, los que tienen superior de 20 empleados, una pequeña empresa, pues hasta 50 empleados, inclusive una microempresa tiene como un tope de 1 a 10 empleados. De acuerdo al origen de su capital, dependiendo si los recursos provienen de la banca pública, es decir, el Estado, dependiendo si provienen de un sector privado, su capital depende de particulares, o dependiendo si existe un híbrido o una combinación tanto del sector público o privado, las podríamos llamar empresas de carácter mixto. Dependiendo de la explotación y conformación de ese capital y dependiendo de la operatividad del mismo en términos de espacio, llamamos una empresa local cuando está dentro de una localidad, un barrio, un sector. Llamamos que es una empresa nacional cuando se mueve dentro de las ciudades principales del país. Llamamos grupos económicos específicos cuando se dedican a varias empresas de diferentes actividades y cuando ya operan a nivel de extraterritorialidad sobre las fronteras que las operan, es decir, cuando sus actividades económicas traspasan dichas fronteras y operan en más de un país distinto al origen, los llamamos multinacionales. Dependiendo de la forma en que tributan o pagan impuestos, las podemos llamar personas naturales, sucesión de líquidos, régimen simplificado o grandes contribuyentes. Y por último, dependiendo de la función que realicen de tipo social, con ánimo de lucro, generan una ganancia, y sin ánimo de lucro, economía solidaria, forma jurídica, sociedad de hechos, sociedad o sector de cooperativas, que es el género solidario. Entonces, dependiendo de estos 6 criterios específicamente, podemos llamar de una forma u otra a la empresa y cada empresa puede operar en varios tipos de clasificación. Bien. Por último, hay unos entornos que vamos a hacer una introducción, unos entornos que deben cubrir las empresas, los entornos específicos o microambientes de trabajo y los entornos generales que hacen referencia a los macroambientes. En resumen, esta gráfica lo dice, hay unos entornos específicos que son muy cercanos a la empresa, de los cuales están conformados por los proveedores, los clientes, la comunidad que recibe ese beneficio directo, por un mercado laboral específico, las entidades financieras, los competidores. Y existe un entorno macro que rodea a las organizaciones empresariales, que son la posibilidad de tener acceso a los avances tecnológicos, los entornos económicos específicos, la normatividad en cuanto a políticas legales y algunos aspectos de incidencias socioculturales que pueden influir en la operatividad de esa organización empresarial, incluso los medioambientales y los demográficos. Hasta aquí hemos hecho un resumen de las generalidades del concepto de organización empresarial, organización social y los conceptos de empresa y los entornos que la rodean. Esperamos tener claridad con respecto a la transferencia que se ha hecho y cualquier duda o inquietud en la sesión sincrónica del próximo espacio la estaremos despejando. Los remito a que por favor revisen las actividades propuestas para que las desarrollen. Hasta una nueva oportunidad.